Entonces, ya hemos dicho que la definición de inventario son activos que posee la empresa y que se esperan vender en el curso normal de las operaciones. Significa que si yo compro un activo y mi intención es venderlo en menos de un año, se cataloga inventarios. Entonces yo le decía un ejemplo es, digamos que si usted tiene un negocio de compra y venta de celulares, y los celulares que usted compra para luego venderlos, eso es inventario. ¿Por qué? Porque la permanencia es de menos de un año, es inmediata. Otro ejemplo, si usted compra los computadores y la intención de la empresa de comprar 2 portátiles es para tenerlos 10 meses, luego venderlos, eso es inventarios. Porque para hacer propiedad, planta y equipo, ¿qué se requiere? Que se tenga más de un año. Si usted compra materias primas para producir calzado, por ejemplo, materias primas, el cuero, la suela, y luego tenemos un producto final que lo vamos a vender en menos de un año, ¿eso qué es? Inventarios. Estos son ejemplos de inventarios. También, ¿qué es inventarios? También es inventarios lo que usted compre para consumo. Un ejemplo, digamos que la empresa con el propósito de ahorrar dinero, o la alcaldía con el propósito de ahorrar dinero, compra elementos de aseo para todo el año, por 3 millones de pesos. Compra el FAB, compra los limpios, compra las escobas. Eso es para consumo, ¿no es cierto? Entonces todo lo que es consumo también es inventarios, porque eso se va a consumir en menos de un año. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos clara la cosa? ¿Cómo se mide el inventario? El inventario se mide al menor valor. ¿Entre qué? El menor valor entre el costo y el valor neto realizable. Entre el costo y el valor neto realizable. Pero aquí es fundamental analizar qué es el costo. Entonces, para saber qué es el costo, está integrado por lo siguiente. Está integrado por el precio de compra más los impuestos no recuperables más costos adicionales, ¿como cuáles? Transporte, almacenaje, costos de trámites aduaneros, si es importación, seguros, precio de compra, más impuestos no recuperables, más costos adicionales. ¿Cuáles son los costos adicionales? Son aquellos costos que paga la empresa para que lo pongan en funcionamiento su inventario. Si usted no paga el flete, no le envían la mercancía. Si usted no paga el seguro, tampoco le van a despachar la mercancía. Son costos necesarios para utilizar el inventario. Entonces tenemos, el costo hace parte del costo, precio de compra, más impuestos no recuperables. ¿Qué es un impuesto no recuperable? Un impuesto no recuperable es aquel impuesto que no lo puedo compensar con el mismo impuesto para bajar el tributo. Un ejemplo claro. Un impuesto recuperable es el IVA. Cuando usted vende, factura IVA, es el régimen común. Pero usted el IVA, ¿cómo lo paga? Un ejemplo, usted facturó en IVA 100 pesos cuando vendió. Pero para vender 100 pesos, usted pagó en IVA ¿cuánto? 60 pesos. Entonces, ¿cuánto le va a pagar en IVA al Estado? 100 menos 60 serían 40 pesos. Ese que se llama impuesto recuperable. ¿Por qué recuperable? Porque lo estoy compensando para pagar un impuesto menor valor con el mismo impuesto. Pero para el inventario hace parte del costo de los impuestos no recuperables. ¿Cuáles son los impuestos no recuperables? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los que yo no puedo compensar para bajar el impuesto. Un ejemplo, los aranceles de importación.
Los aranceles de importación es un impuesto no recuperable. ¿Listo? Si hablamos de costos de producción, tenemos que el inventario, o el costo del inventario, está compuesto por los 3 elementos del costo. ¿Cuáles son los 3 elementos del costo? La materia prima, mano de obra directa, y los CIF, llamados costos indirectos de fabricación. Y los CIF se dividen de dos formas, CIF fijos y CIF variables. ¿Qué es un CIF fijo? Es aquel que permanece constante frente a los cambios de producción. Un ejemplo de un CIF fijo, ¿cuál es? El arrendamiento de la fábrica. Produzca más o produzca menos, debo pagarlo el arrendamiento. Por eso, CIF fijo, costo fijo. ¿Y el CIF variable qué es? Que a mayor producción, mayor costo. Y menor producción, menor costo. Un ejemplo de un CIF variable, ¿cuál es? La energía. Entre más producción de panes tenga, mayor consumo de energía, mayor costo. Muy bien. Entonces, eso hace parte del costo. El valor neto realizable. El valor neto realizable es igual al precio de venta estimado menos el costo de venta estimado. Entonces vamos a hacer unos ejemplos donde podamos medir el costo y valor neto realizable. Hagamos silencio. Entonces, para determinar el costo vamos a hacer un ejemplo de una medición entre el inventario. Dice que el inventario de manera inicial se mide el costo. ¿Y qué es el costo? Precio de compra más los costos adicionales más impuestos no recuperables menos descuentos comerciales menos descuentos de pronto pago. Bueno, vamos a suponer lo siguiente, jóvenes. Vamos a suponer que se compra un medicamento, por valor de 20.000 pesos. Hablemos ibuprofeno. 20.000 pesos, medicamento. La empresa debe asumir el flete y el seguro que corresponde a un valor de 2.000 pesos. Y corresponde a un valor de 2.000 pesos. Punto aparte. El depósito distribuidor otorga un descuento comercial. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es el descuento comercial? ¿Qué es el descuento comercial? Es el descuento que le otorga la droguería por ser cliente del proveedor, ¿no es cierto? O por mayor. Entonces, otorga un descuento del 10%. Y un descuento por pronto pago del 5%. Entonces, con esta información vamos a medir inicialmente nuestro inventario. Entonces, ¿cómo se mide inicialmente nuestro inventario? Inicialmente se mide al costo, modelo del costo. ¿Y qué es el costo? Precio de compra más costos adicionales, menos descuentos comerciales, menos descuentos pronto, y le sumo los impuestos no recuperables. Bueno, entonces vamos a medir. Entonces vamos a ver el costo o precio de compra
La medición de compra. Esta es la medición inicial. Medición inicial. Medición inicial. Entonces, medición inicial. Está compuesto por el precio de compra. ¿Cuánto es el precio de compra? 20.000 de ese producto. Entonces, precio de compra, 20.000. Más costos adicionales. ¿Cuáles son los costos adicionales? El flete y el seguro. Entonces, flete y seguros. ¿Qué serían cuánto? 2.000 pesos. Entonces, más costos adicionales. Hasta ahí me daría como resultado un subtotal de 22.000. Serían 22.000. Listo. La norma internacional me dice que debo restarle los descuentos comerciales. Descuentos comerciales. ¿Cuánto suman los descuentos comerciales? El 10% del costo, o sea, 2.000 pesos. Menos 2.000 pesos. Entonces, menos descuentos comerciales. Y menos los descuentos por pronto pago. Menos los descuentos por pronto pago. Equivalen al 5%, ¿no es cierto? Serían menos. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de la medición inicial? Va a ser igual a los 22.000 menos los 3.000. Serían 19.000. Listo. Esto es la medición inicial, ¿correcto? 19.000. Medición inicial. La medición posterior que me dice del inventario, que es al menor valor, ¿no es cierto? Entre el costo y valor neto realizable. Debemos calcular valor neto realizable. Y para calcular valor neto realizable, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que, punto aparte, al finalizar el periodo contable, y vamos a suponer que todavía tenemos en existencia el ibuprofeno, el precio de venta estimado, para vender un ibuprofeno es 22.000 pesos. $22.000 pesos. Y se cancela una comisión al vendedor
y se cancela una comisión al vendedor por cada ibuprofeno de 4.000 pesos. De 4.000 pesos. Entonces vamos a obtener el valor neto realizable. Entonces, valor neto realizable es igual al precio de venta estimado menos los costos de venta estimado. Precio de venta estimado. Precio de venta estimado, ¿en cuánto lo pensamos vender a fin de año? 22.000. Pero para poder vender el ibuprofeno, hay que hacer una comisión al vendedor de la droguería, que equivale a ¿cuánto? 4.000 pesos por cada ibuprofeno vendido. Los 4.000 que vienen a ser costo de venta estimado para poder vender. Entonces, ¿cuánto va a ser mi valor neto realizable? 18.000. ¿Qué me está diciendo como moraleja? ¿Qué me está diciendo como moraleja? ¿Estos 4.000 tienes que pagar? Al vendedor, para poder vender el ibuprofeno, comisión. ¿Qué me está diciendo entonces como moraleja? Que mi precio de venta estimado en el mercado está por debajo de lo que me cuesta a mí. Estaría perdiendo, ¿no es cierto? Eso que se pierde se llama deterioro de valor. Cuando mi medición inicial es mayor que mi medición posterior, que es el valor neto realizable. O sea, cuando el costo es mayor que el valor neto realizable, genera deterioro de valor. Estoy perdiendo en el mercado, ¿no? Si a mí me cuesta 19.000 pesos y lo estoy vendiendo en 18.000 pesos, estaría perdiendo 1.000 pesos. Entonces, la diferencia es el deterioro de valor, que equivale a 1.000 pesos. Equivale a 1.000 pesos, lo que estaría perdiendo. ¿Pero qué me dice la norma de inventarios? Que debo medirlos al menor valor, ¿no es cierto? Entre el costo y valor neto realizable. O sea que mi medición posterior, al finalizar el periodo contable, ¿a qué valor debo reflejarlo en el balance? A 18.000, a lo que realmente cuesta el mercado. Entonces, ¿qué asiento hago? O sea, en balance quedaría de la siguiente forma, más que el asiento. La presentación en balance, ¿no? O sea, el periodo serían 1.000 pesos, ¿no es cierto? 1.000 pesos. Ahora sí, miremos cómo queda el balance. Pues en balance queda de la siguiente manera. Entonces, en balance queda de la siguiente. Costo, que es el costo del inventario, que sería igual, ¿cuánto? 19.000 menos el deterioro de valor, que sería ¿cuánto? 1.000. Y la diferencia es valores negros, dentro del inventario. Entonces, el valor en libro del inventario sería en 18.000 pesos.
¿Qué queda valorado a valor neto realizado? Costo, 19.000. Deterioro de valor, 1.000. Y la diferencia entre el costo menos el deterioro de valor me da valor en libros de inventarios. Que equivale a 18.000 pesos. 18.000 pesos. Los 18.000 pesos, ¿a qué equivalen? A valor neto realizado. Por eso en balance queda el menor valor entre costo y valor neto realizado. Es lo que me dice la teoría. Aquí se lo traje en un contexto real. ¿Listo? ¿Qué pasa a nivel de producción? A nivel de producción, cuando analizamos los costos, encontramos que los costos fijos deberán estar distribuidos a la capacidad normal y los costos variables deberán estar distribuidos a la capacidad real. Pero para entender lo que es capacidad normal de producción y capacidad real de producción, recordemos un poco de costos. Recordar es vivir. Los famosos costos. Entonces, a nivel de costos podemos encontrar tres capacidades. Capacidad ideal, capacidad normal y capacidad real. ¿Qué es la capacidad normal de producción? La capacidad normal de producción es lo que produce una fábrica bajo circunstancias normales. ¿Qué significa circunstancias normales? Bajo circunstancias en las cuales se entiende que puede existir algún tipo de inconvenientes. Porque la capacidad ideal, ¿qué es? La capacidad ideal es como la meta que usted quiere producir. Por ejemplo, digamos si usted está generando o fabricando lapiceros. Usted fabrica lapiceros. Usted idealmente, ¿qué dice? Usted idealmente, lo ideal es producir, un ejemplo, 30.000 lapiceros mensuales. Siempre y cuando no exista apagones de energía. Siempre y cuando mis operarios trabajen normalmente las 8 horas. Siempre y cuando la maquinaria responda, no tenga desperfectos. Pero como lo ideal es una utopía, es difícil cumplirlo. Entonces nace la capacidad que les acabo de decir, la capacidad normal. Porque normalmente estamos sujetos ¿a qué? A cambios. ¿A qué cambios? Cambios de pronto de energía eléctrica, que se va, aquí está un apagón durante 4 horas y en 4 horas no hay producción. Puede ser que de pronto un operario se enfermó y solicitó un permiso para ir donde el médico por 2 horas. 2 horas no hay producción. ¿Ven? Eso se llama capacidad normal. Lo ideal, 30.000 lapiceros producir, pero normalmente podemos estar produciendo bajo circunstancias que tenemos en cuenta de pronto de algunos siniestros, podemos estar produciendo 28.000 lapiceros mensuales. ¿Y qué es la capacidad real? Lo que realmente genera la producción, que es la otra capacidad. Entonces no generó 28.000 lapiceros, sino 25.000 lapiceros. Es lo que realmente mostró la producción. Entonces, ¿qué me dice la norma internacional en cuanto a costos? Que los costos fijos deben medirse a capacidad normal. Y los costos variables se miden a capacidad real.
Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos Los variables deben ser distribuidos en la capacidad real de la producción. materia prima, tenemos 1.200.000. Tenemos mano de obra directa, 230.000. Suministros diversos, que son los CIF variables, 60.000. Tenemos CIF variables, $50.000. Tenemos CIF fijos, $35.000. Tenemos depreciación, $40.000. Y me dice la información que se han fabricado, normalmente se debía fabricar 2.200.000 botellas, que es la capacidad normal, pero que realmente se fabricaron 2 millones de botellas, que es la capacidad real. Entonces, volvemos nuevamente a lo que dice la teoría de inventarios a nivel de costos. Me dice que los costos variables se deben medir a capacidad real. ¿Cuáles son de estos elementos costos variables? Materia prima. ¿Por qué es un costo variable? A mayor producción, mayor costo necesito. Por ejemplo, si estoy fabricando calzado, entre más calzado fabrique, ¿qué necesito? Más materia prima, o sea, más suela y más cuero. Entonces, es materia prima, costo variable. ¿La mano de obra directa es costo variable? Sí, porque entre más produzca calzado, necesito más operarios. O aumentarle el tiempo a los operarios. Costo variable. Los suministros diversos, o sea, los costos indirectos de fabricación, también son costos variables, como las puntillas, los pegantes. A mayor producción de calzado, ¿más qué? Más suministros diversos. Sí, variables también, eso ya me viene. Entonces, miren, todo lo que está en visto, que sería materia prima, mano de obra directa, suministros diversos, y sí variables, son costos variables. Entonces, vemos cuánto de lo que generan los costos variables. Los costos variables generan, ¿la suma cuánto? ¿Me colaboran? 1.540.000, ¿no es cierto? Si no estoy mal. Para saber el costo unitario, lo divido entre la producción real. ¿Y la producción real cuánto fue? 2 millones de botellas. Lo que realmente generó producción. O sea, ¿cuál va a ser el costo unitario por botella? 0,77. 0,77. Costo unitario por botella. Los costos fijos, y que dentro de los costos fijos incluye la depreciación, lo sumo. ¿Cuánto me daría? 75. Estos costos fijos los divido entre la producción normal. ¿Cuánto es lo que normalmente debería producir mi fábrica en condiciones normales? 2.200.000 botellas.
Pues 75.000 entre 2.200.000 botellas me daría un costo unitario de 0,03. Pero este 0,03 lo debo multiplicar por 0,03, lo debo multiplicar ¿por qué? Por la producción real. Al multiplicar el 0,03 es el costo unitario del costo fijo, me da el costo fijo absorbido. Costos. Entonces, costo fijo absorbido va a ser igual a la producción real por el 0,03. Es el 0,03 que Es el costo fijo unitario. Costo fijo unitario. O sea, costo fijo absorbido es igual a la producción real por 0,03, que es el costo fijo unitario. Claro, por el costo fijo unitario. Entonces, costo fijo absorbido es igual, producción real. ¿Cuánto fue la producción real? 2 millones. Por 0,03. Entonces, costo fijo absorbido va a ser igual a 60.000. También se calcula el costo fijo real. Entonces, el costo fijo real, ¿a qué va a ser igual? El costo fijo real es igual a la producción real por el costo unitario variable. Entonces, costo fijo real es igual. Producción real, ¿cuánto fue la producción real? 2 millones de botellas. Por el costo unitario variable. ¿Cuánto fue el costo unitario variable? 0,77. Costo fijo real es igual a 84. el costo fijo. Perdón, aquí para saber el costo unitario tenemos que dividir 75.000 ¿entre qué? Entre el costo variable, es la producción real, ¿no es cierto? Que es 2.000. Entonces, ¿cuánto me dan 75.000 entre 2.000? Porque el costo fijo real fue 75.000, ¿verdad? Sí. ¿Que suma qué? Que suma los costos fijos 35.000 más los 40.000, me dan 75.000. Lo divido entre la producción real, me da el costo fijo unitario. ¿Cuánto da? Entre 2 millones. Entre 2 millones. 0,0375. 0,0375. O sea, aquí no es entre 0,77, sino entre 0,0375. Entonces, costo fijo real va a ser igual a los 2 millones por 0,0375, que serían los 70.000. O más fácil, sumar costo fijo 75.000, ¿no? O más fácil, suma el costo fijo de la información, que es lo real, más la depreciación, que son los mismos 75.000. Entonces, jóvenes, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que normalmente, bajo condiciones normales de producción, debería absorberse en costo fijo, ¿cuánto? 60.000 pesos. Pero en la realidad, ¿cuánto fue el costo fijo?
75.000 pesos. ¿Por qué? ¿Cuánto hubo de desviación? ¿Cuánto hubo de sobrecosto? Hubo de sobrecosto 75.000 pesos. 75.000 pesos. 15.000, perdón, 15.000 pesos. 15.000 pesos de sobrecosto. Que va a ser igual a los 75.000 menos los 60.000 de sobrecosto. De sobrecosto. O sea, le dice que normalmente deberían ustedes haber generado en costos fijos 60.000. Pero la realidad me muestra otra cosa. 75.000 pesos. Por tanto, absorbió de más ¿cuánto? 15.000 pesos en la producción. Que eso en últimas viene a ser un sobrecosto y encarece más el producto. Dígame. 0.0375 Sale del costo fijo más la depreciación, que son 75.000. Lo divido entre la producción normal, que son 2 millones. Me daría el costo unitario fijo. Costo unitario. Sí. El 0,0375 es costo unitario fijo. Costo unitario fijo. Listo. ¿Qué debo excluir? Todo esto está en la diapositiva, ¿no? Todo. ¿Sí? En la diapositiva está todo. Bueno. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Listo. Ahora sí vamos a mirar, después de que observamos cómo se manejan los costos a nivel de MIF, vamos a ver cuáles son los costos que debo excluir dentro de los inventarios. Los costos que debo incluir dentro de los inventarios son, primero, cantidades anormales de desperdicios de materiales. Excluir. ¿Qué son las cantidades anormales de desperdicios de materiales? Es cuando usted desperdicia en la producción. Y lo que usted desperdicia en la producción no es inventario, que es costo. Eso va al costo de producción. O sea, eso no hace parte del inventario. Cantidades anormales de desperdicios. Cantidades anormales de desperdicios de materiales. Costos excluidos del inventario. Otro, lo que me dice la diapositiva, todo está en la diapositiva, que debo excluir son los costos de almacenamiento. Costos de almacenamiento no necesarios en el proceso productivo y fuera de este. ¿Por qué? Porque lo que usted pague en bodegaje para vender ya el producto terminado, eso no hace parte del costo, ¿no es cierto? Entonces usted termina la producción. ¿Qué pasa cuando termina la producción? Pasa su inventario ¿a dónde? A otra bodega para poder exhibir el producto. Y eso ya no tiene nada que ver, ¿qué? Con producción. Por lo tanto, ese ya no es mayor valor del costo del inventario. ¿Eso qué vendría a ser entonces? Un gasto de ventas. Costos indirectos de administración. Costos indirectos de administración. ¿Por qué debo excluirlos? Debo excluirlos porque, como su nombre lo indica, son gastos de la administración, no tienen nada que ver con la producción. Por ejemplo, ¿cuál sería un costo indirecto de administración? Servicios públicos que paguemos de las oficinas. Arrendamientos que cancelemos de las oficinas, más no de la fábrica. Porque si usted cancela arrendamientos de la fábrica, ¿qué vendría a ser? Ese es un costo indirecto de fabricación. Sí. Costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? El costo que se requiere para vender un producto. Y eso no hace parte del inventario. Para medir los inventarios encontramos dos formas. Una forma se llama las técnicas de medición y la otra forma se llama las fórmulas de medición.
En nuestra norma local, o sea, en nuestra contabilidad local, hemos aprendido únicamente a medir el inventario con las fórmulas del costo. ¿Y cuáles son las fórmulas de costo? Las fórmulas de medición. Las fórmulas de medición que hemos aprendido son promedio ponderado, el PEPS y el WEX. Pero existe ¿qué? Existe algo importante aquí en norma internacional. Si usted lee la norma, la sección 13 de NIC para pymes o NIC 12 en NIC plenas, se va a dar cuenta que el método WEBS desapareció. ¿Por qué desapareció el método WEBS? Porque el inventario no queda valorado a un valor más cercano a la realidad. Me explico bien. El método WEBS le dice, la teoría, que las últimas mercancías que entran son las primeras que salen. Que si yo tuve una compra es la última, a ese valor saco las ventas. Por lo tanto, mi inventario quedaría valorado ¿a qué valor? A las compras antiguas. Y si queda mi inventario valorado a compras antiguas, no es valor razonable, no es valor fiable. Por eso, WEBS desapareció en norma internacional. Y en norma internacional solamente se puede medir como fórmulas de medición a promedio ponderado y PEPS, nada más. Que si ustedes ya lo estudiaron cuando miraron contabilidad. Pero adicionalmente, le dice que también usted puede medir su inventario mediante las técnicas de identificación específica, retail y última compra. ¿El retail qué es? El retail es una forma de medir los inventarios a través de el porcentaje de ventas con respecto al porcentaje de compras. La identificación específica es de acuerdo a grupos homogéneos de inventarios. Y la última compra, que es la más utilizada, es que usted podría medir su inventario de acuerdo a la última compra que tuvo con los proveedores. Queda como un valor más acercado a la realidad económica del inventario. Si queremos aprender retail o identificación específica, en el libro digital de la plataforma está, que es la actividad que tienen que hacerla, ¿no? Ahí está cómo se mide por identificación específica y por retail. Ahí está. Inclusive hay ejemplos. ¿Listo? Bueno. ¿Cuándo castigo los inventarios? O sea, prácticamente castigar es cuando doy de baja los inventarios, ¿no es cierto? Entonces, para dar de baja los inventarios es cuando el inventario no se puede usar. ¿Y cuándo no se puede usar? Un ejemplo. Hablemos que una alcaldía compró elementos de aseo para todo el año. Compró detergentes, compró escobas, bueno, cantidad de cosas, limpiavidrios. Pero resulta que el almacenista no tuvo precaución y esos elementos se embodegaron en un lugar húmedo. Entonces se dañó, por ejemplo, los detergentes. Como ya no se puede usar los detergentes porque están humedecidos, un ejemplo, entonces eso se castiga. ¿Qué significa castigo? La de baja. Va contra el gasto. También se pueden dar de baja o se castigan cuando se vuelven obsoletos. ¿Y cuándo un inventario se vuelve obsoleto? ¿Cuándo? Cuando hay más tecnología y la tecnología hace de que ya no pueda servir para inicialmente mis labores. Un ejemplo, digamos que la empresa ahora está manejando demasiada información y al manejar demasiada información, ¿qué requiere? Requiere modernizar los equipos. Entonces tiene equipos de hace 8 años que eran AMD 586, que son lentos. Entonces la alcaldía dice, no, ahora compramos Core i8. Entonces los equipos que estaban antes, ¿qué pasa? Por obsolescencia tecnológica, la alcaldía decide darlos de baja. ¿Qué es darlos de baja? Donarlos, destruirlos o asignarlos mediante martillo público. Es para el sector gobierno.
porque son las formas con que usted puede dar de baja. Es que en sector privado es muy fácil dar de baja, porque es muy fácil, simplemente reúne a la junta directiva, le dice aquí están los elementos, miren ustedes qué hacen con los elementos. ¿Ya? Pero en gobierno no. Tenemos que guiarnos de acuerdo a los procedimientos establecidos por la alcaldía o el sector gobierno. Y esos procedimientos están muy sujetos a las normas de control de inventarios, normas públicas. ¿Ven? Y también podemos castigar o dar de baja nuestro inventario cuando mi valor neto realizable es inferior al valor en libros. Lógico. Por ejemplo, cuando hablábamos del caso del ibuprofeno. ¿Por qué el ibuprofeno a diciembre 31 cuesta menos? Porque puede ser que a finales de año salió otra marca de broncodilatador mucho más económica y tiene mejor aceptación en el mercado. Por lo tanto, me quedé con ibuprofeno de laboratorio y me queda complicado salir. Si se dificulta salir, un ejemplo, tengo todavía ibuprofeno y nadie quiere comprar ese inventario porque está costando por debajo de lo que a mí, o sea, que el precio de venta está por debajo de lo que a mí me costó, es posible que deba castigar mi inventario. Si tengo 15 cajas de ibuprofeno, tendría que luego mejor. Ni siquiera el laboratorio quiere recibirme. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues destruirla, sino que en una droguería, cuando se venden medicamentos, ¿qué deben hacer? Destruirlos con una empresa, ¿no? Salvin creo que es la que... Salvin es la que lleva todos los elementos o medicamentos para destruirlos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Entonces, aspectos que debo tener en cuenta para el manejo de los inventarios. ¿Cuáles son los aspectos importantes que debemos tener en cuenta para el manejo de los inventarios? Primero, sabemos que los inventarios son para la venta. O sea, compro inventario, pero para vender. Solo así puedo decir que es inventario. Cuando yo vendo mi inventario, ¿qué afecto? El costo de ventas. Lo mismo que en normas locales, no ha cambiado. Aquí viene un gran cambio. Los gastos que yo pague por intereses para financiar la compra de materia prima o la compra de mercancías no fabricadas por la empresa van al gasto. O sea, si una empresa financia la compra del inventario, le cobran intereses, los intereses son un gasto, no un mayor valor del inventario. Porque en norma local iban como un mayor valor del inventario. Y les doy las primeras cápsulas de NICSP, más cápsulas, para que no se vean en lista. En NICSP, para gobierno, los inventarios, o sea, los intereses que la entidad de gobierno pague por financiar la compra de inventarios, podrían capitalizarse como un mayor valor del inventario. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando la entidad de gobierno, sea municipio o gobernación, reconozca que va a existir un activo apto. ¿Qué es un activo apto? Si, por ejemplo, compraron, digamos, la tela para fabricar los uniformes de la policía. Ahí compramos materia prima, ¿verdad? Esa materia prima se la otorgamos a un taller para que elabore los uniformes de los policías. Si me asegura el taller que va a existir después de entregarle la tela, los uniformes para los policías, es un activo apto. Es un activo listo para funcionar. Entonces, cuando yo compré la materia prima, que fueron cerca de, un ejemplo, 100 metros o 500 metros de tela, y fue comprado a crédito, y eso implicó pagar ¿qué? Intereses. Los intereses para el gobierno se capitalizan como un mayor valor del inventario. Pero caso contrario, si nadie me asegura que va a existir un activo apto, o sea, si yo mando a hacer los uniformes de los policías, pero la señora que está haciendo los uniformes para la policía se perdió y nunca más se la volvió a mirar, ahí no estoy asegurando que existe un activo apto.
Entonces, en ese momento, para el sector gobierno, los intereses que vienen a ser un gasto. Dos cosas diferentes. Pues son pequeñas cápsulas. El inventario se supone que es lo que adquiere, ¿no? la entidad. En el caso de que Es que lo que pasa es que el inventario en este ejemplo se maneja a título gratuito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se reciba una donación, es decir, recibió la alcaldía una donación de granos, Sí. no sé cuántos bultos de Sí. arroz. Es inventario. Es inventario. Claro, es inventario. Porque es para distribución gratuita. El almacenista los contabiliza como entrada y cuando lo regala, por ejemplo, a los desplazados o lo regala a los del CISBEN, Pero no los que los tengan... compró, No, lo regala, claro. Si la alianza los obsequia, obsequia, eso es inventario. ¿Por qué? Porque esa distribución de título gratuita. Es que la definición de inventarios para el sector gobierno es todos aquellos bienes que compra la entidad de gobierno, pero para distribuirlos en forma gratuita. Es que la alcaldía no espera vender bienes, es ofrecerlos a la comunidad. Excepto algunos, como cuáles, la arena. Si el municipio es dueño del lote donde se hace la explotación de arena, de las minas de arena, pues en ese caso sí va a vender la arena. Ese sería a título no gratuito, o sea, a título de venta. Pero generalmente en las alcaldías todo es a título gratuito. Se recibe, pero yo le entrego a la comunidad. Listo. También como otro aspecto importante que debemos tener en cuenta, que los descuentos en efectivo constituyen un menor valor del inventario. Eso ya lo miramos con el ejemplo, ¿no? Y viene la última parte, que son las revelaciones. ¿Qué son las revelaciones, jóvenes? Las revelaciones es lo que usted complementa para que la información sea fiable. Es lo que le explicaba en la primera clase, ¿cierto? Le decía que la revelación es el complemento de lo que usted dice en términos financieros. Entonces, ¿qué debo revelar? Las políticas de valoración y métodos del costo. O sea, ¿qué método utilicé para valorar el costo? Si utilicé promedio ponderado, PEPS, o técnicas del costo, como puede ser última compra, retail o identificación específica. El importe de las mercancías, ¿dónde está eso? En el balance de la empresa. El importe de las mercancías que fueron contabilizadas al valor neto realizable. O sea, si hay mercancías que están valoradas a valor neto realizable, también debo revelarlas. El importe de las mercancías contabilizadas como costo de ventas. O sea, ¿cuánto es costo de ventas? Los descuentos y rebajas que ajusten al valor neto realizable. El valor en libros del inventario pignorado. ¿Qué es el inventario pignorado? ¿Qué es el inventario pignorado? Es el que sirve para soportar obligaciones. Entonces, digamos que usted tiene una empresa privada, tiene inventario de cemento, tiene cerca de 2 toneladas de cemento en existencia, y el banco le va a prestar. Entonces, le dice, bueno, yo le presto, pero me pignora por lo menos 10.000 bultos de cemento. Entonces quedan pignoradas. Y eso debo revelarlo. ¿Por qué debo revelar la pignoración de los inventarios? Porque de ese inventario no se dispone, ya es del banco. Vamos a ver ejemplos que se encuentran en sus diapositivas. Todos están en las diapositivas. Aquí simplemente vamos a discutirlas. Igual estoy grabando el video para que lo escuchen. No se preocupen. Si no alcanzan a copiar algo, está el video. Entonces ahí llegan a su casa, relajados, vean el video del profe, escuchan la voz melodiosa. Medio diosa. Entonces, ejemplo 1. Dice, una entidad negocia propiedades comerciales. Es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas. No copien porque está todo en la diapositiva. Simplemente escuchen. ¿Qué son propiedades comerciales? Comprar edificios, casas, lotes,
compro y las vendo, que es lo que hace mucha gente en el negocio inmobiliario. Mi pregunta es, ¿esto es inventarios o no es inventarios? Sí, porque compra y vende. Usted compra una casa, la va a tener menos de un año y la va a vender. Eso es inventario, ¿correcto? Si compra compra una casa y la intención es arrendarla, sería propiedad de inversión. O si compra un edificio y la intención es utilizarla para su empresa, es propiedad planta y equipo. Vamos con ejemplo 2. Una entidad negocia licencia de taxi transferibles. Entonces, si yo compro y vendo cupos de taxi, ¿es inventario? Cupos de taxi. Los compro y los vendo. Si es inventarios, ¿por qué? Porque no los pienso tener por más de un año los cupos. Es para venderlos, revenderlos. Entonces sería inventarios. Si pienso utilizar el cupo para colocar a funcionar un taxi mío, eso es activo intangible. Ejemplo 3. Dice, un viticultor procesa uvas cosechadas de sus viñedos y elabora vino en un ciclo de producción de 3 años. Las uvas forman parte del inventario. O sea, las uvas, cuando usted las siembra las uvas, se llama activo biológico. Pero cuando usted ya las tiene lista para cosecha, ya no es activo biológico, se llama ¿qué? Inventarios. Y los inventarios, según la norma internacional, deben medirse a valor razonable para el sector privado. Para el sector gobierno, como la Universidad de Nariño, que siembra uvas, para efectos de ¿qué? Para efectos de enseñanza, en la Facultad de Agronomía, Zootecnia, se deberán poder medirse a costo de reposición. ¿Listo? Bueno, eso lo miramos cuando miremos activos biológicos para gobierno. Entonces, ¿la clave cuál es? Que cuando ya están en punto de cosecha, las uvas se llaman inventarios, pero mientras están en proceso de siembra y cultivo, es activo biológico. Dice, una entidad mantiene lubricantes que se utilizan de la maquinaria de la entidad cuando se producen bienes. O sea, un ejemplo, digamos que usted tiene una tractomula y usted compra al por mayor aceite para el mantenimiento de la tractomula. Entonces, cada vez que solicite cambio, ¿usted qué es lo que hace? Utiliza el aceite que compró en galones y lo envía a la tractomula. Cuando usted compra ese accesorio, se llama inventarios, porque se consume en forma inmediata. Dice, una entidad mantiene un edificio para obtener rentas de arrendamientos operativos de terceros independientes. Esto es cuando usted, por ejemplo, compra un edificio y arrenda. ¿A quiénes? Aquí, por ejemplo, en Túquerres. ¿Arrenda qué? A los comerciantes. Eso no es inventarios. ¿Por qué? Porque usted no piensa vender el edificio. Entonces, ¿qué piensa? Arrendar. Cuando usted arrenda bienes raíces, se llama propiedades de inversión. Ya vamos aprendiendo cositas. Dice, una entidad que fabrica productos químicos hace el mantenimiento de su planta de producción con una máquina de limpieza especialmente diseñada, hecha a la medida, y un conjunto de herramientas comunes de bajo valor, adquiridas en una ferretería local. Se espera que la entidad pueda utilizar la máquina hecha a la medida durante muchos años. Entonces, un ejemplo. Digamos que usted tiene una máquina aspiradora, pero a esa máquina aspiradora usted le hizo un accesorio. ¿Y cuál fue el accesorio? Que cuando absorbe toda la basura o el polvo, pues era muy pequeño el repositorio. Entonces, ¿qué es lo que hizo usted? Le creó otro repositorio, pero más grande. Es una máquina hecha a la medida. Entonces, absorbe y de una vez va pulverizando. Usted la hizo. Entonces, como usted la hizo, eso no es inventario. ¿Por qué? Porque hace parte de una propiedad planta ahí, que es la máquina brilladora. Entonces, no puede ser inventario, porque es un accesorio de una máquina. ¿Listo?
Y los repuestos, que son, por ejemplo, los destornilladores, que por ejemplo las llaves. Eso en términos generales, si yo lo puedo inventariar y se consume en menos de un año, es inventarios, esa herramienta. Si no, de lo contrario, es un gasto de mantenimiento. Una sopita.